Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes lugares del Caribe y también en los diferentes países de la América Latina, también allá en Norteamérica, en el Canadá y cualquier otro lugar que esté al alcance de nuestra voz. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Que Dios en esta tarde nos permita entender su palabra y así estar preparados para todo lo que Dios tiene en su programa para nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hasta aquí la lectura de este capítulo, que nos muestra a Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual es presentado por este anciano como el león de la tribu de Judá. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá es el símbolo de la tribu de Judá, y es el símbolo para Jesucristo en su segunda venida. El símbolo para Jesucristo en su primera venida fue el Cordero de Dios. Y por esa causa, Juan el apóstol, o Juan el Bautista, presentó al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero de Dios era nada menos que el ángel del pacto, vestido de carne humana, cuerpo que fue creado por Dios, por el ángel del pacto, en el vientre de María. Y luego, en ese cuerpo, el ángel del pacto llevó a cabo
la obra de redención muriendo en la cruz del Calvario y así quitando el pecado del mundo, limpiándonos de todo pecado con su sangre preciosa. Y el Evangelio de la gracia no presenta a otra persona sino al ángel del pacto vestido de carne humana como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo y conocido por el nombre de Jesucristo o Jesús de Nazaret. En la dispensación de la gracia, toda persona que predicara el Evangelio estaba llamado a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Estaba llamado de predicar a Jesucristo, que es el ángel del pacto, vestido de carne humana, muriendo en la cruz del Calvario por todos los hijos de Dios. Siempre el mensaje de una dispensación gira alrededor del ángel del pacto en su manifestación para esa dispensación. Y siempre esa manifestación se lleva a cabo al comienzo de esa dispensación. Podemos ver también el mensaje de la ley. El mensaje para la dispensación de la ley gira alrededor de la manifestación del ángel del pacto a Moisés y al pueblo hebreo, y la obra llevada a cabo para ese tiempo, y la palabra dada por el ángel del pacto a Moisés, para Moisés entregar esa palabra, ese mensaje al pueblo hebreo. Así es que podemos ver que el mensaje de cada dispensación gira alrededor de la manifestación del ángel del pacto para ese tiempo. Encontramos que Jesucristo es el ángel del pacto que anunció el profeta Malaquías cuando dijo: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará el camino al Señor, o el cual me preparará el camino. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el ángel del pacto, al cual deseáis vosotros. Ese ángel del pacto prometido en Malaquías fue el Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista fue el precursor del ángel del pacto. El ángel del pacto, como ya hemos visto, es Dios en su cuerpo teofánico. Fue conocido también como el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Fue conocido en diferentes formas: Elohim, Melquisedec, y así por el estilo. Pero ese ángel del pacto, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, el verbo hecho carne, fue conocido como Jesús de Nazaret. El pueblo hebreo no sabía quién era Jesús. Estaba viendo las obras que Dios había dicho que el Mesías haría, pero lo vio tan sencillo: un joven carpintero de Nazaret, ser el Mesías, ser el Cristo, ser el Rey de Israel. Para ellos era una cosa imposible que un sencillo carpintero de allá, de Nazaret, fuera el Rey de Israel. Pues acaso el Rey de Israel, miles de años atrás, o cientos de años atrás, no fue un sencillo pastor de ovejas llamado David. ¿Por qué se iban a extrañar que el Rey de Israel, el Mesías, fuera un sencillo carpintero de Nazaret? Pues Dios, cuando promete la venida de un personaje grande,
anunciado a través de toda la Biblia, cuando aparece en forma tan sencilla que la gente lo mira y dice, pero esa cosa tan grande que Dios promete aquí en la Biblia, ¿qué es eso tan sencillo? No puede ser. No puede ser para las personas, pero para Dios sí puede ser. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios siempre obra en forma sencilla. ¿Por qué? Porque Dios desea que las personas sencillas reciban su programa, sin necesidad de tener una posición alta o grandes estudios académicos, universitarios o de alguna otra índole, para que así la gloria no sea para los hombres, sino para Dios. Porque Dios no permite que les roben su gloria. Podemos ver en el tiempo de Jesús que el sumo pontífice, con todo lo que había estudiado, con todos los doctorados en divinidad que tenía, no pudo entender que Jesús de Nazaret era el Mesías, que él estaba esperando. El sumo pontífice lo estaba esperando conforme a la interpretación que él le había dado a esas promesas mesiánicas. Los doctores de la ley estaban esperando al Mesías de acuerdo a las interpretaciones que ellos le habían dado. Los sacerdotes, todos estaban esperando al Mesías conforme a las interpretaciones teológicas que ellos le habían dado. Pero en ninguna de las interpretaciones teológicas se dieron cuenta o vieron que el Mesías sería una persona sencilla y que sería un carpintero. ¿Por qué? Porque las interpretaciones teológicas no revelan el secreto de lo que Dios ha de ser. Porque esa revelación viene directamente de parte de Dios. Sin embargo, miren a Pedro, un sencillo pescador. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron los discípulos a decirle a Jesús, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Eliseo, o Elías, o Juan el Bautista, que ha resucitado, o alguno de los profetas. Y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló ni el sumo sacerdote, ni el sacerdote de la sinagoga donde tú asistes, tampoco te lo reveló un doctor de los doctores de la ley, tampoco te lo reveló algún religioso, sino mi Padre que está en el cielo. O sea que no fue una revelación o un conocimiento obtenido por conocimiento humano, por conocimiento teológico, sino por revelación del cielo que viene de parte de Dios al individuo en su alma. Viene de parte de Dios por medio del ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pedro allí escuchó del cielo en su alma la revelación de quién era el Hijo del Hombre, Jesús. Revelación que no tenía la religión hebrea, que no tenía el sumo pontífice y los doctores de la ley. Miren ustedes lo sencillo que fue todo en la venida del ángel del pacto como Cordero de Dios, donde su velo de carne murió en la cruz del Calvario, pero el ángel del pacto no murió, solamente murió su velo de carne, que fue
el sacrificio ofrecido por el pecado del mundo. Encontramos que luego el ángel del pacto descendió al infierno sin su cuerpo físico, porque quedó su cuerpo físico allá en la tumba, en la cueva, donde lo habían colocado. Luego de estar en el infierno, les predicó allí a las almas encarceladas que fueron desobedientes en los días de Noé, los cuales no creyeron el mensaje de Noé. Y él allí le dio testimonio del por qué estaban allí. Y les confirmó que habían sido incrédulos al mensaje que el ángel del pacto, Jesucristo, le había dado a Noé. Luego encontramos que resucitó el domingo en la mañana, pues pasó del infierno o quinta dimensión al paraíso o sexta dimensión, donde fue para tomar a los que allí estaban esperando en él, los cuales habían creído en él, los cuales habían ofrecido el sacrificio por el pecado de aquellos animalitos que representaban a Jesucristo, los cuales tenían cubierto sus pecados, pero no quitados, por lo cual no podían entrar a la presencia de Dios. Pero cuando Jesucristo murió, sus pecados fueron quitados, borrados, y entonces sí, estaban listos para ir a la presencia de Dios. Y Jesús pasó por el paraíso y se los llevó a todos en la resurrección. Y por esa causa encontramos que la Biblia dice que cuando Jesús se resucitó, también resucitaron con él muchos de los santos que habían dormido y aparecieron a muchas personas en la ciudad de Jerusalén, porque en la ciudad de Jerusalén fue la resurrección y allí aparecieron a muchos. Ahora el Señor Jesucristo apareció a sus discípulos, a los de su edad, los cuales estaban esperando su regreso, a los cuales él le había prometido que estaría 3 días, y luego a los 3 días, o luego de 3 días, resucitaría. Aunque ellos no entendían esto de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero Jesucristo sí entendía todo el programa divino. Encontramos que Jesucristo, al resucitar, fue el ángel del pacto que tomó nuevamente su cuerpo físico que había colocado como el sacrificio por el pecado, tomó ese cuerpo, lo resucitó, y luego de estar 40 días apareciéndole a sus discípulos ya resucitados, luego ascendió al cielo 10 días antes del día de Pentecostés. Y encontramos que se sentó en el trono de intercesión para hacer intercesión por todos los hijos de Dios. Encontramos que luego el día de Pentecostés descendió el ángel del pacto, Jesucristo en Espíritu Santo, sobre 120 personas. Fue el ángel del pacto, el Espíritu Santo. Y luego continuó en su iglesia, la cual nació allí y ha ido siendo formada a través de las edades. Es el ángel del pacto pasando de una dispensación a otra. Pasó de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Se entrelazaron la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley en los días del Señor Jesucristo. Cuando
nace una nueva dispensación. Las personas que pertenecen a la dispensación antigua piensan que ha comenzado un nuevo grupo sectario, una nueva secta religiosa ha comenzado, según pensaron en los días de Jesús. Pues decían acerca del camino de Dios para esa nueva dispensación que era un camino de herejía. San Pablo dice: pero yo, conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre que surge en este planeta Tierra algo nuevo, los que están en la parte antigua miran eso nuevo como una amenaza para ellos. Así fue como el sumo sacerdote, los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos, la religión hebrea pensó acerca de Jesús. En una ocasión en que muchas personas estaban siguiendo a Jesús por las cosas que Jesús hablaba y hacía, decía el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los sacerdotes y los fariseos y saduceos: vean, el mundo, el pueblo se va tras él, si lo dejamos se los lleva todo. Fue lo que quisieron decir. ¿Y qué significaba esto para el sumo sacerdote y los doctores de la ley y todos los sacerdotes de aquel tiempo? Si se iban tras Jesús todos, pues se quedaban el sumo sacerdote predicándole a los sacerdotes y a los doctores de la ley y a los fariseos y a los saduceos, y principalmente a los saduceos, porque el sumo sacerdote era saduceo. Así es que a lo mejor hasta los fariseos se iban tras Jesús. Así es que se le iba a quedar el templo vacío, las sinagogas vacías y todos siguiendo a Jesús. Eso fue lo que pensó el sumo sacerdote, los doctores de la ley, los sacerdotes de aquel tiempo, o sea, los directores de la religión hebrea de aquel tiempo. Eso fue lo que pensaron. El concilio de la religión hebrea pensó en esa forma. En vez de decir: vamos a ver lo que hace y a escuchar lo que predica y a ver aquí en la Escritura qué cosas tiene que hacer y predicar el Mesías. Y si este joven sencillo de Nazaret, este simple carpintero, hace lo que dice aquí que el Mesías tiene que hacer, lo recibiremos con los brazos abiertos y le daremos el lugar principal aquí en el templo que está en Jerusalén, y lo tendremos como nuestro maestro, no solamente los sábados, sino todos los días de la semana. Nos sentaremos a escucharlo a él. Esa era la actitud correcta, pues dice la Escritura: y todos serán enseñados de Dios. Pero ellos no se dejaron enseñar. ¿Por qué no se dejaron enseñar por Jesús de Nazaret? Porque decían: ¿y de dónde saca? ¿De dónde tiene esta enseñanza? ¿De dónde? ¿De dónde la sacó? No la sacó del seminario, no la sacó del instituto bíblico, no la sacó de las enseñanzas del sumo sacerdote. ¿De dónde? Pero Jesús decía: como yo escucho al Padre hablar, así yo hablo. La palabra que yo hablo no es mía, sino del que me envió. Porque siempre que Dios envía a un mensajero para una edad o para una dispensación, la palabra que él habla no es de sí mismo, sino del que lo envió. Del que lo envió, es que él tiene que hablar lo que le da para hablar el que lo envió. Él le muestra, le revela lo que debe hablar. Y luego Dios respalda todo lo que él habla. Dios lo respalda
porque es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. No importa que se encuentren las mismas circunstancias del tiempo de Moisés o del tiempo de Jesús, en donde rechazaron a Jesús, pensando y diciendo que era Belcebú, el príncipe de los demonios, el que hacía aquellas obras a través de Jesús. Pero el príncipe de paz era Melquisedec, el ángel del pacto, en carne humana, haciendo aquellas obras que estaban prometidas en la Escritura, que haría el ángel del pacto encarnado en su venida para quitar el pecado del mundo. Todo transcurrió en una forma tan sencilla que todavía el pueblo hebreo está esperando al Mesías en su primera venida, y cuando lo vea ya será la segunda venida del ángel del pacto a esta tierra en el comienzo de una nueva dispensación, donde se estará entrelazando la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, donde habrá un cambio de dispensación y por consiguiente un cambio de mensaje. Cambiará la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, y cambiará el mensaje del evangelio de la gracia al mensaje del evangelio del reino. El mensaje del evangelio de la gracia presenta a Cristo como Cordero de Dios. El mensaje del evangelio del reino presenta a Cristo, al ángel del pacto, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David. Siempre el mensaje de la dispensación de la gracia o dispensación del reino presenta al ángel del pacto, que es Cristo, en su obra correspondiente para esa dispensación. Por eso encontramos que en Apocalipsis capítulo 5, uno de los ancianos le dijo a Juan, el apóstol: no llores. ¿Por qué Juan estaba llorando? Porque Juan vio que nadie era digno de tomar ese libro de los 7 sellos y abrir ese libro. Él vio que todo estaba perdido y ese libro no era abierto, porque había llegado el tiempo señalado por Dios para ser abierto el libro de los sellos, pues estaba sellado con 7 sellos. Este es el libro de la redención, es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, es el libro que contiene los nombres de todos los escogidos de Dios, o sea, es el libro de la vida del Cordero. Y ese libro tenía que ser abierto en el tiempo señalado por Dios, cuando se pidió que una persona viniera y tomara ese libro y abriera esos sellos. Pero no había sido hallado ninguno digno, ni siquiera de mirar ese libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan estaba muy triste y llorando mucho, porque él sabía que todo estaba perdido y que todo regresaría a la nada. Todo volvería a ser como antes de la creación. Y eso significaba que terminaría la existencia de la raza humana, terminaría la existencia de los animales, de los peces, de las aves y de todos los planetas, y aún de los ángeles, de los arcángeles. Todo terminaría y quedaría nuevamente Dios solo. Juan sabía
todas esas cosas. Todo volvería a ser como antes de la creación. Pero este anciano le dijo a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí encontramos que el anciano le está dando la revelación a Juan de la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, la obra del Señor Jesucristo como reclamador de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Por eso lo presenta a Juan como el león de la tribu de Judá. Juan, cuando mira, dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, esto es un contraste. El anciano le anuncia a un león, y cuando Juan mira, ve un cordero. Cuando Juan miró, él vio al Señor Jesucristo. Y como Juan el Bautista había presentado a Jesucristo como el Cordero de Dios, y todos los apóstoles predicaron a Jesucristo como el Cordero de Dios, Juan entonces dice: vi a un cordero como inmolado. Él vio al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, y es también el león de la tribu de Judá. Es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora el anciano le presentó a Jesucristo como león de la tribu de Judá. El anciano sabía que la obra de Cordero de Dios había terminado, que se había levantado en el trono de intercesión el Señor Jesucristo para tomar su ministerio como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y él tiene, dice, 7 ojos, 7 cuernos y 7 ojos. Estos 7 cuernos representan las 7 edades de la iglesia gentil. Siempre un cuerno en la Biblia o cuernos se representan reinos, poderes. Y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, que recorren toda la tierra, o enviados por toda la tierra, los cuales son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Él vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Jesucristo tomó ese libro, el libro de los 7 sellos, el libro de la redención. Y luego que hubo tomado el libro, hubo un jubileo en el cielo, porque había aparecido el pariente redentor de la raza humana, el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, para llevar a cabo la obra de reclamo, tomando el libro y abriendo ese libro en el cielo, y luego en Apocalipsis capítulo 10, trayéndolo a la tierra para entregarlo nuevamente a la raza humana, la cual en el fin del tiempo estará representada en los escogidos de Dios y el mensajero de ese tiempo, a quienes vienen al fin del tiempo el ángel del pacto, trayéndole el
título de propiedad para nuestro regreso a la vida eterna, para ser restaurados a la vida eterna, a la inmortalidad y recibir así un cuerpo eterno. Por eso es que el ángel del pacto viene con ese librito abierto en su mano. Viene para restaurarlo a la raza humana, y para restaurar así la raza humana representada en los escogidos de Dios y el mensajero de ese tiempo, restaurarlos a la vida eterna con cuerpos eternos. Por eso, cuando el ángel fuerte clama como cuando ruge un león, 7 truenos emitieron sus voces. Es el mensaje del evangelio del reino siendo proclamado por el ángel del pacto, que es Jesucristo, en el fin del tiempo. Y para esto llama a su ángel mensajero enviado para el fin del tiempo, para darle su mensaje del evangelio del reino, y así Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel, a través de su mensajero, darle al pueblo el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje final que restaura a los hijos de Dios a la vida eterna. Y así el ángel del pacto, que es Jesucristo, es el personaje central del evangelio del reino, así como el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, es el personaje central del mensaje del evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia presenta al ángel del pacto, a Jesucristo, como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. El mensaje del evangelio del reino presenta al ángel del pacto, a Jesucristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Todo gira en ambas dispensaciones alrededor del ángel del pacto, que es Jesucristo, el verbo, la palabra, el cual se hizo carne y fue conocido por Jesús de Nazaret, 2000 años atrás. Y llevó a cabo la obra como Cordero de Dios. Y es el ángel del pacto en el fin del tiempo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y es el mensaje del evangelio del reino el que lo presenta así, conforme a las escrituras, para que así todos podamos ser restaurados a la vida eterna nuevamente, sin ver muerte jamás. Esa es la promesa de Dios para nosotros, los que vivimos, y para los muertos en Cristo de edades pasadas. La promesa es que resucitarán en cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad. Esos son los beneficios que recibiremos todos nosotros de parte del Señor Jesucristo, como el león de la tribu de Judá. Y el pueblo hebreo le está esperando como león de la tribu de Judá también, y recibirá el beneficio señalado por Dios, el cual pronto estará a la disposición de ellos. Pero primero, Dios está tratando con sus escogidos de entre los gentiles, hasta llegar nosotros a la inmortalidad.
a la transformación de nuestro pueblo. Todo esto es un beneficio que nosotros recibiremos de parte del Señor Jesucristo, de parte del ángel del pacto, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, el león de la tribu de Judá. Hemos visto que es el ángel del pacto, el cual desciende del cielo para su última manifestación y para traer todas las bendiciones que él tiene como león de la tribu de Judá a todos los escogidos de Dios. Primeramente a los escogidos de entre los gentiles y después a los escogidos del medio del pueblo hebreo. Y toda bendición que la raza humana vaya a recibir estará en la manifestación del ángel del pacto como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por eso es tan importante ver al ángel del pacto, a Jesucristo, como el león de la tribu de Judá. No solamente verlo como el Cordero de Dios, que fue predicado en la dispensación de la gracia, sino como el león de la tribu de Judá. El ángel del pacto, el león de la tribu de Judá. Y ese ángel del pacto, ya sabemos que es el Señor Jesucristo, en teofanía, el cual se hizo carne y fue conocido como Jesús de Nazaret. El ángel del pacto, el león de la tribu de Judá. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y también televidentes, y también los que están a través de la línea telefónica. Y las bendiciones del ángel del pacto como león de la tribu de Judá sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Será hasta las 5 de la tarde que estaré nuevamente con ustedes, o de las 5 en adelante que estaré nuevamente con ustedes en el lugar señalado para la próxima actividad. Ya están allá esperándonos, y los que queden aquí estarán escuchando a través de la línea telefónica la conferencia que tendremos allá. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos, Dios les guarde, el ángel del pacto, el león de la tribu de Judá, sea con todos ustedes y conmigo también, y nos bendiga a todos con las bendiciones contenidas en el libro sellado que fue abierto por el león de la tribu de Judá, por el Señor Jesucristo. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Dios les continúa bendiciendo a todos.